Wow, no sé, pero mi corazón ahora mismo está haciendo pum, 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 pum. No para de latir de la emoción que tengo, ¿no? De las emociones que tengo con tantas buenas noticias, ¿verdad? En esta mañana. Primero por la presentación de este precioso jóvenes en su noviazgo, con miras para el matrimonio, como Dios manda. Amén. Amén. Es una emoción muy grande. Y luego por la respuesta a la oración de parte de Dios, que es un milagro, un milagro, un milagro en toda regla, porque la dueña es como si nos conociera de hace mucho tiempo. Amén. Y solamente Dios es el que puede hacer eso, poner esa gracia, ¿verdad? Amén. En sus hijos. Cuando es la voluntad de Él, mejor dicho, las puertas que se abren, nadie las puede cerrar. Amén. Bueno, también hoy es un día muy especial y en España celebramos el Día del Padre. A ver, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano, los quiero ver. Muy bien. Wow, hay unos cuantos, ¿verdad? Y aquí detrás de la columna también, ¿es que no veo? Vale, también. Bueno, muy bien. Y también papás y mamás, ¿no? Porque aquí también hay papás y mamás. A ver, levanten la mano los papás y las mamás. Un aplauso para estas papás y mamás. Madres que hacen de madre y padre. ¿Vale? También es para ellas. Amén. Gloria a Dios. Hoy es un día especial y lo celebramos aquí en España. Y es un buen día para agradecer a Dios por todos los padres, por lo que ellos hacen a diario por sus hijos, y también para dar gracias a nuestro Padre de padres, nuestro Padre celestial, ¿verdad? Él es el Padre de todos. Amén. De todos nosotros los que somos sus hijos. En algunos países se celebra el tercer domingo de junio, pero nosotros lo celebramos hoy, el 19 de marzo, y coincide con el día de San José. Es una celebración que tienen, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Esto nos lleva a pensar que el Día del Padre está muy relacionado con la Biblia, muy relacionado. Y en José, específicamente, nos lleva a recordar a José. Vemos un buen ejemplo de padre que da la Biblia en José, porque nos muestra cómo es realmente ese padre. Un padre trabajador que ama a su hijo, a su mujer por encima de todas las cosas. La figura del padre en la Biblia es como instructor para educar a los niños en los mejores valores: generosidad, empatía, bondad, solidaridad. Y este es un proceso que debe ser a un nivel espiritual cristiano. Y vamos a ver esta mañana qué nos enseña la Biblia al respecto. Amén. También se me olvidó decir para los futuros padres, ¿verdad? Porque aquí hay futuros padres, ¿no? Entonces aquí también esta palabra va prácticamente para todos, en especial para los padres, pero también para las madres, pero también para los futuros padres. Amén. Así que va a aplicar a la vida de todos los que estamos aquí, para que aprendamos. Vamos a ver el primer punto. El padre debe ir de la mano de Dios en la paternidad. Debe ir de la mano de Dios en la paternidad. He titulado la palabra de hoy, el ejemplo de un padre cristiano. Por ahí va a salir unas diapositivas que hice especialmente para los padres. El ejemplo de un padre cristiano. O sea que vamos a hablar con el enfoque cristiano. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que el padre debe ir de la mano de Dios en la paternidad. El padre debe ser un ejemplo de fe
en el Dios que cree, en el Dios que está creyendo, y de obediencia a su palabra. Debe enseñar a sus hijos quién es ese Dios. Es el Padre de todas las cosas. El Padre terrenal no debe tener posición de máxima autoridad ni como dueño de la verdad absoluta, ya que esto le corresponde es a Dios. Esto está en el poder de Dios. Y es esa fe que tú, padre, tienes que enseñar a tus hijos. Esa fe en Dios, en ese Dios en el que tú crees. Y esto te va a ayudar, esa misma fe, a poder dar una buena enseñanza, una buena educación cristiana a tus hijos. Como padres, tenemos una gran responsabilidad, una muy grande responsabilidad, y es construir esos fundamentos de fe en nuestros hijos. Gústenos o no nos guste. Vosotros o ustedes, padres, estáis pintando, es como si estuvieran pintando un cuadro en la vida de sus hijos. Con cada palabra, cada acción y cada reacción que tengan, van a ser unas pinceladas en ese cuadro de sus hijos. Padre, ya sea la etapa, déjalo en el 1, en el número 1. Padre, ya sea la etapa que estés viviendo, noches sin dormir, o estés viviendo la etapa de enseñar a tu hijo a ir al baño, o ayudándole en las tareas escolares, a lo mejor, ahí, o en la etapa de la juventud, entregándole las llaves del coche a tu hijo. Sea cual sea la etapa que estés viviendo, la paternidad es un trabajo duro. Es un trabajo duro. ¿Verdad? Amén. Por eso la gran necesidad de instruir a nuestros hijos con la ayuda de Dios. Dios no espera que hagamos ese trabajo solos. Dios quiere que hagas ese trabajo con Él. Él ama a nuestros hijos más de lo que nosotros podríamos amarlos. Y por eso es necesario dejarnos guiar por Dios, seguir sus sabios consejos y enseñarlos a nuestros hijos. Recuerden lo que dice la Biblia, y ahí está el versículo. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Vayan tomando en cuenta y tomando nota los que tienen de los versículos, que son versículos clave, para que tú siempre lo recuerdes de cómo debes enseñar, educar a tus hijos en la vida cristiana. Segundo, el padre debe orar con y por sus hijos cada día. La oración constante y perseverante es esencial para construir un fundamento firme de fe en nuestros hijos. En el segundo, ora con tu hijo y por tus hijos. No solamente el domingo que vengas a la iglesia o el viernes, sino cada día. Cada día. Es verdad que mientras están pequeños es más fácil de orar con ellos, ¿verdad? Tener tu devocional en casa, coger a tus hijos, decir, vaya, háganse aquí, vamos a hacer, mientras están pequeños. Pero cuando ya crecen, pues ya por muchas situaciones o circunstancias, por la edad, por el tiempo, pues ya no hay eso.
Pero ¿qué te queda a ti, padre y madre? El seguir orando por ellos. Amén. Aunque ellos ya no estén contigo en casa. Debes orar cada día por tus hijos. Amén. Y si están pequeños, aprovecha que todavía estás a tiempo de orar con ellos y por ellos. Amén. Amén. Y de enseñarles y de dirigirlos, instruirlos en la palabra de Dios. Nunca dejes de orar por tus hijos, porque el Señor ha empezado una obra en ellos y la va a terminar, la está perfeccionando. Primera de Tesalonicenses dice claramente, y ahí está: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Amén. Debemos orar, ¿cuándo? Siempre. Por tus hijos. No permitas que sus circunstancias actuales sean un obstáculo para ver el poder de Dios. Incluso si tu hijo se está alejando de Dios ahora mismo. Dios está a solo a una oración de él o de ella. Así es. La oración puede cambiarlo todo. Es más, la oración lo cambia todo. Amén. Y le voy a dar aquí un testimonio. Este testimonio del que voy a hablar, esta persona se llama Hudson Taylor. Él vivió una crisis espiritual en su adolescencia, cuando se encontró entre Dios y el mundo, atraído por las riquezas. Creció en un hogar de creyentes. Los padres habían dedicado a su hijo a Dios desde que nació. Se lo habían dedicado a Dios para las misiones. Y Hudson Taylor ni lo sabía. Eso es lo que debemos hacer nosotros como padres, dedicar a Dios a nuestros hijos. Así es. Amén. Sea la edad que sea que tengan, dedica a Dios tus hijos. Amén. Ellos lo habían dedicado a Dios para las misiones. Un día, Hudson Taylor, con 15 años, empezó a trabajar. Empezó a entrar al mundo laboral. ¿Y qué se encontró ahí? Con mucha gente alrededor que se burlaban de su fe cristiana. Porque eso es lo que encontramos, ¿no?, en la sociedad. Para los que no son creyentes, se burlaban de su fe cristiana. Y pronto él empezó a decir malas palabras. Y el empleo le abrió los ojos a las riquezas. Se vio atraído por el dinero y a los placeres que éste le podía otorgar. Su vida espiritual comenzó a debilitarse y perdió interés en la oración, en la lectura de la Biblia. Un día, por una enfermedad que tuvo él en sus ojos, no le quedó más remedio que renunciar a su trabajo y regresar donde sus padres. Él entró en una profunda crisis espiritual. Su padre intentó ayudar a su hijo de muchas formas, pero él no quiso, él no quería, estaba en plan rebeldía. Finalmente se dieron cuenta, y los padres se dieron cuenta, que lo único que podían hacer en ese momento era orar por él, seguir orando por él. Un día Hudson, aburrido y no sabía qué hacer, entró a la biblioteca de sus padres y quería distraerse leyendo un libro, cuando de repente encontró un libro que se llamaba Pobre Richard. Ese era el nombre del libro.
y en una de sus páginas leyó toda la historia de pobre Richard, pero en una de sus páginas se encontró con las siguientes palabras: la obra acabada de Cristo. La obra de Cristo está acabada. En ese preciso momento, Hudson comprendió que Cristo había hecho todo lo necesario por su salvación. Y se inclinó de rodillas. Se inclinó de rodillas. Se dio cuenta que lo único que podía hacer era aceptar esa obra de Dios en su vida. Aceptarla por fe. Ahí mismo, sí, inclinó de rodillas. ¿Y sabéis qué estaba pasando en ese mismo momento? En ese mismo momento, desde la distancia, su madre estaba doblando rodillas y orando por él. Amén. Qué tremendo. Él después se dio cuenta de eso porque cuando se acercó a su madre a darle la gran noticia de que había vuelto a los caminos del Señor, ese hijo pródigo, cuando él fue a su madre a darle esa buena noticia, su madre le dijo: ya sé cuál es la buena noticia. Amén. Su madre en ese momento estaba orando, y no solo estaba orando, sino que se estaba gozando y alabando al Señor. Amén. Porque ya sabía por fe que el Señor había respondido Amén. A su oración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día, en ese tiempo, Hudson Taylor, después de esa conversión genuina que tuvo con el Señor, después de haber pasado esa crisis de fe, se entregó por completo al servicio a Dios y se fue a las misiones. Es uno de los grandes misioneros, Hudson Taylor, en China. Y muchos se salvaron y conocieron a Dios por medio de este misionero. ¿Veis lo que puede hacer el Señor? ¿Veis cómo una oración lo cambia todo? Amén. Así que no dejes de orar por tus hijos, porque ahí la respuesta a esa oración está a una distancia. Amén. De que tú dobles tus rodillas y clames al Señor, y el Señor va a responder. Amén. Amén. Gloria a Dios por este testimonio precioso, este testimonio de Hudson Taylor. El padre debe orar con y por sus hijos cada día. Luego, el padre, tercer punto, el padre recuerda que debe recordar que tiene una iglesia para ayudar en la vida espiritual de tu hijo. Aparte de que Dios está contigo para ayudarte, recuerda que tienes una iglesia que te puede ayudar. Amén. En este proceso de paternidad. Necesitas en tu vida que te ayuden a orientar a tus hijos en la dirección correcta. De ahí la importancia de hacer parte de una comunidad cristiana. Y más si la comunidad cristiana tiene como prioridad a los niños y a los jóvenes. O sea, CFC Las Palmas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, id a la iglesia. Congrégate. Da buen ejemplo de obediencia a Dios para tus hijos. Sirve en tu iglesia como familia en la fe. Participa en los grupos de hogar para que puedas te puedan apoyar en las diferentes etapas de la paternidad. Todos necesitamos una comunidad y es crucial para ti, para tus hijos, que tengan esa relación fuerte, basadas en la fe, con personas que están basadas en la fe. Padre, tienes esa responsabilidad de guiar a tus hijos en el camino de la fe y de orientarlos para Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a invertir en la fe de tus hijos. Nunca.
Y nunca es pronto para empezar a hacerlo tampoco. Amén. Amén. Vivimos en tiempos difíciles. Todos lo sabemos. Con muchas ideologías que están cada día bombardeando a diario a nuestros hijos. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? Es inevitable que ellos estén libres de ese bombardeo. Por eso los padres debemos levantarnos con una fe fuerte, firme, con mucha sabiduría divina. Y de ahí el versículo: Padre, si tú no tienes sabiduría, pídesela a Dios. Amén. Que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, se la pida a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Amén. Así que no hay excusa. Ay, yo no sé cómo enseñarle a mi hijo. Ay, es que yo no sé. No, sí. Sí vas a saber, porque si tú eres un hijo de Dios, has aceptado a Jesús en tu corazón, tienes al Espíritu Santo en tu vida y Él te va a ayudar, te va a capacitar, te va a guiar para hacerlo. Amén. Entonces no hay excusa. La palabra de Dios nos está diciendo que si nos falta sabiduría, se la pidamos. Esa sabiduría divina, por supuesto. Dios quiere que tú y que tu hijo le conozcan. Dios quiere que tú y tu hijo le amen, le sirvan y se dejen guiar por Él. Él es sabio, generoso y está preparado para dar lo mejor para sus hijos. Ve a nuestro Dios, que es generoso, y pídele sabiduría a medida que vayas viviendo ese proceso y los retos de la paternidad, porque Dios quiere ayudarte. No te olvides de eso. Cuarto, padre, debes saber cómo te ve Dios a ti en este proceso de paternidad. De la misma manera como tú quieres lo mejor para tus hijos, asimismo Dios la quiere para ti. Y también para tus hijos, aún más inclusive de lo que nosotros queremos o anhelamos para ellos. Dios te ha recibido en su familia. Él es tu Padre Celestial y es tu defensor. A lo mejor estés sentado ahí pensando, y yo lo digo por experiencia propia: ah, no, pero es que yo no tengo papá, yo nunca he tenido papá. Es una realidad que nos ha tocado vivir, vale. Pero ¿quién cubre ese amor que a lo mejor no hemos tenido de padre? ¿Quién ha estado todo el tiempo cubriéndolo? Ha sido Dios. Amén. Amén. Él es nuestro Padre por excelencia. Amén. Y nos ha recibido en su familia. Es nuestro Padre Celestial y nuestro defensor. En 1 de Juan 3:1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. ¿Quién? Nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos sus hijos, los hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Amén. Así es. Así que no estamos solos. Aunque no hayamos tenido en la vida Padre terrenal, lo hemos tenido a Él siempre y lo seguimos teniendo. Él es nuestro Padre, no nos abandona y nunca nos abandonará ni nos va a dejar solos. Amén. A Dios no le importa cómo llegas a Él.
ni los pecados que hayas cometido en el pasado Así es. o donde has fallado. Él espera que te acerques a Él para recibirte con un gran abrazo. Amén. Amén. Porque si vamos a Él, Él nos abraza como un padre. Así es. El mejor ejemplo de padre, de cómo es Dios con nosotros, lo podemos ver en el capítulo de El Hijo Pródigo. Porque todos los que estamos aquí, en algún momento hemos estado lejos de Dios, apartados de Él. Amén. 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 Y Él nos ha recibido con los brazos abiertos. Amén. Aleluya. Y lo sigue haciendo. Amén. Así Para es. los que aún están apartados y para los que están volviendo. Amén. Él los sigue recibiendo con los brazos abiertos. Amén. Tú te arrepientes de tus pecados y Él los tira, los coge y los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Pero Él espera que tú te acerques. Porque Dios no obliga a nadie. Así es. Él espera que tú te acerques. Él nos ama incondicionalmente y nos llama hijas y hijos. Es un privilegio que Dios nos llame hijos e hijas. Es un gran privilegio. Amén. Si te sientes inadecuado, sientes que estás afrontando circunstancias imposibles o simplemente no estás seguro de lo que tienes que hacer ahora, te animo a buscar a Dios y avanzar en tu vida espiritual. Recuerda que Dios va a ir contigo y tiene un plan para tu vida. Amén. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Así es. Gracias a Dios. Él tiene un plan más de lo que tú te puedas imaginar. Así es. Busca Salmo 68:5. A través de toda la predicación he estado mencionando unos cuantos versículos y les hago buscar porque este es un versículo Gloria a Dios. precioso. Yo lo tengo en el lenguaje sencillo, ¿vale? Me gusta leerlo en este lenguaje. Salmos 68:5 dice: en su templo santo Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Amén. Gloria Amén. a Dios. Amén. Y para terminar, los que están tomando nota, voy a mencionar algunos versículos que te van a ayudar para que seas un buen ejemplo de padre cristiano. Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá sus enseñanzas. Este versículo de la Biblia se refleja con claridad la importancia que tienen los padres en la educación de sus hijos. Porque la educación empieza desde casa. Luego está Efesios 6:18. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aunque este versículo no habla específicamente de la figura paterna, sí tiene gran relevancia para un padre, ya que la mejor manera de pedirle a Dios por sus hijos es siempre mediante la oración, y hemos visto el testimonio de los padres de Hudson Taylor. Deuteronomio 6:5-7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Amén. Y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa. Padre, tú el primero.
ejemplo de Jesús. Porque los hijos están mirando y siguiendo tu ejemplo. Así que tú, padre, debes amar al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Amén. Para que eso también pueda suceder en tus hijos. Es una forma de enseñarle a tu hijo el amor incondicional. Proverbios 3, 11, 12. Hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige a un padre a su hijo querido. En este proverbio se hace claramente la comparación entre el Padre Dios y el Padre humano. ¿Ve la comparación? O sea que por amor también hay que disciplinar a nuestros hijos. Deuteronomio 29, 29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Es un versículo que cada padre tiene que usar para enseñar a sus hijos la importancia, la responsabilidad de sus propios actos. Proverbios 14, 26. El que obedece al Señor ya tiene un refugio para él y para sus hijos. El refugio que concede la obediencia. Amén. Deuteronomio 6, 6, 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Le estás hablando a tus hijos de Dios, de la palabra? Tus hijos no solo necesitan que le des lo material. Vale, es importante tener esos viajes, esas fiestas, esos regalos, el último iPhone, pero eso no es lo que necesita realmente tu hijo o tu hija. Eso perecerá, se acabará. Pero invierte en su vida eterna. Invierte en su vida espiritual. Es eso lo que realmente vale la pena. Amén, amén, aleluya, amén. Lo demás vendrá por añadidura. Y leí el versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Amén, aleluya. Como si te comes un arroz con huevo. Amén. Amén, aleluya. Pero lo importante es que tú enseñes la palabra de Dios a tus hijos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. A ver, por un momento la diapositiva. No sé si salieron las últimas fotos. ¿Sí? No, después de esa hay unas últimas fotos. Quiero que las dejes ahí en las últimas. ¿No? Eso, devuelve un poquito, devuelve. Devuelve un poquito. Eso, un poquito. A ver. Ahí. Después de esa, sí. Eso, las últimas. Quiero ver las últimas imágenes, unas imágenes que... Ahí. Si no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no hacerlo. Amén. ¡Pum! Regalos para los padres en el día de hoy. ¿Sigue?
La siguiente diapositiva. La obra más importante que todo padre cristiano debe hacer con sus hijos es enseñarles la palabra de Dios. Siguiente. Un padre le dijo a su hijo: ten cuidado por donde caminas. El hijo le responde: ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. ¿El otro? No te preocupes porque tus hijos no te escuchen, te observan todo el día. Te observan. Y ya estás. Amén. Una preciosa palabra que nos ha traído el Señor en este día de regalo para todos los padres. Porque aquí no solamente entran los papás, sino también las mamás y los futuros padres y madres. Amén. Vamos a orar.